Hola a todos mis amiguitos, este vídeo va a ir cortado ya que si no, no me da tiempo y hay mucho que explicar. Tenemos el estanque totalmente verde, como estáis viendo. Apenas se ven los peces, están en el fondo, escondidos. Está la decoración. Y aquí tenemos los canutitos que nos sirven para que nuestra agua esté cristalina. Nuestro filtro de cascada, que ya también lo vamos a limpiar, y todos los rebordes, como se pueden apreciar, están verdes. En fin, está sucio realmente el estanque. Voy a poner esta toma para que luego veáis cómo lo vamos a dejar. Y poco más, amiguitos, voy a cortar. Queridos amigos, lo que hemos hecho es limpiar todo. Hemos sacado a los peces para no estresarlos, ya que si se estresan los peces se nos mueren. Entonces tenemos aquí el agua que ya está previamente tratada para meterla dentro de nuestro estanque, nuestros canutitos en agua, ya que si no los dejamos en agua todas las bacterias buenas para el agua se nos morirían. Tenemos nuestra goma de filtrado, de sifonado, nuestra rejilla que van a ir dentro los canutillos de ella, y ahí tenemos a nuestras mascotas, esperando a introducirles dentro de nuestro estanque. El filtro lo hemos quitado, ya que lo vamos a limpiar bien. Hemos limpiado bien la tierra, un buen sifonado, y ya cortamos y seguimos. Bueno, pues queridos amigos, ya tenemos el estanque limpio. Hemos vaciado, como he dicho antes, todo. Hemos limpiado las paredes. Ahora nuestros peces, como ha habido un cambio de agua, pues están abajo, que es bueno, y poco a poco se irán recuperando. Previamente antes los hemos metido, cuando hay un cambio de agua, es bueno meterlos en sal gorda, sal fina, para que ellos, con todo el estrés que han cogido, la sal es muy buena, ya que desparasita tanto por el exterior como el interior de los peces. Fijaros cómo nadan tranquilos, poco a poco ya se van adaptando. Son cometas, los cometas son peces muy duros. Nuestro filtro limpio también, en cascada. Nuestra decoración la tenemos solo por la parte de arriba, ya que en la parte de abajo pues no hace falta, porque ellos, aparte que lo ensucian todo, es más engorroso, ya que coge mucha suciedad de los excrementos de ellos. Tenemos aquí a nuestro anteojos. ¿Os acordáis que lo quitamos del acuario, ya que molestaba a los demás? Y aquí se ha adaptado muy bien y lo tenemos de categoría. Tenemos a nuestro cometa negro, parece un tiburón desde arriba, es una preciosidad. Esto es un cometa Sarasa, y los demás están ocultos y poco a poco van a ir saliendo, ya que dentro de una hora o así, cuando ya el agua esté bastante más cristalina, normal, ahora está turbia, porque acabamos de limpiarlo. Ahí tenemos otro cometa Sarasa, fijaros qué bonito es. Y poco a poco irá la cosa tomando, digamos, cristalización en el agua. Nos vamos a mirar por aquí para que los veáis mejor, como si fuera un acuario. Ese es un Sarasa, cometa Sarasa. Aquí tenemos otro. Fijaros qué tamaño, qué bonito es. Ahí viene otro. Son maravillosos. Además tienen un tamaño considerable y son una preciosidad. Y viven aquí en Brucán,
de categoría, ¿eh? Y poco más que contarles. Todos los residuos de lo que ha sobrado lo tenemos guardado aquí. Este es nuestro pozo particular. Fijaros cómo está, ¿eh? Totalmente asqueroso, ¿verdad? Pues esto es cómo alimentamos a nuestras plantas, que las tenemos aquí. Parte de ellas y el resto las tenemos en otras ventanas, ¿eh? Como podéis apreciar. Aquí están nuestros limones chiquititos, que ya lo visteis. Y poco más que contaros. Ha sido agradable poneros este vídeo informativo de las pautas que Brucan hace para limpiar un estanque. Porque hay que limpiarlo de vez en cuando, ¿eh? Ya que si no los peces se nos mueren. Digamos, como es plástico, no se ve tan nítido. El plástico se ve un poquito también borroso, ¿eh? Ahí tenemos nuestros canutitos de porcelana que proporcionan cristalidad al agua, ¿eh? Transparencia. Hemos dejado unos pequeños residuos, tampoco vamos a dejarlo muy, ya que tienen propiedades para el agua, para nuestros peces. Y poco más, amiguitos. Espero que os haya gustado. Un Suburkin, eso es un Suburkin. El tricolor que va para allá, al lado de los negros, se llama Cometa Suburkin. Allí hay dos. Y son dos hembras. ¿De acuerdo? Y poco más. Ha sido un placer haberos filmado este vídeo inédito para vosotros. Hasta pronto, amiguitos. Espero que hayáis disfrutado de cómo limpiamos y cómo se quedan nuestros estanques y nuestros peces. ¡Adiós! ¡Qué bonito! Es un orgullo para mí dejarlos todos limpitos.